tardes a todos los que siguen esta transmisión. Mi nombre es Nicolás Ulloa Bustamante, estudiante de Medicina de tercer año de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. La directiva del capítulo chileno de estudiantes de la Asociación de Médicos Adventistas les da una cordial bienvenida al ciclo de charlas 2020. La sesión de hoy se titula El estilo de vida y modelo de evangelización del pueblo adventista. Esta será presentada por el pastor Daniel Recuenco. De origen peruano, trabajó por largos años en Chile como pastor distrital, evangelista y actualmente se desempeña como evangelista de la Red Nuevo Tiempo en Perú. Para dar inicio a la sesión, los invito a tener una pequeña oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Primero que todo, le damos gracias por la vida y por la salud, y especialmente por bendecirnos con un nuevo sábado. En esta tarde le queremos pedir humildemente su dirección y que sea usted quien ponga las palabras en la boca de nuestro expositor. Además, le pedimos que se quede con cada uno de nosotros y que nos dé sabiduría y entendimiento. Todo esto se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, para poder entrar en el contexto de esta charla, voy a leer algunos pasajes de la Biblia donde nuestro Dios nos exhorta a vivir una vida pura y a seguir sus consejos y enseñanzas para que así otros puedan conocer a Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10, dice: Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El pueblo adventista es el pueblo escogido por Dios, el cual tiene el propósito de anunciar las virtudes de Cristo. Deuteronomio 4, versículos 5 al 7 dice: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dios quiere, y además en nuestro deber como pueblo adventista, poner en práctica las enseñanzas que Dios nos dejó y así dar el ejemplo a las demás personas. Es decir, mostrar el amor de Dios en cómo vivimos. La importancia de un estilo de vida consagrado a Dios es la misión específica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde sus inicios, los Adventistas del Séptimo Día se consideran un movimiento profético, con la misión especial de preparar a un pueblo para la segunda venida de Jesús, que restablecería las verdades bíblicas olvidadas, entre las cuales se encuentra la santificación del sábado. Su cumplimiento fue predicho en Apocalipsis, capítulo 14, del 6 al 12, con el triple mensaje angélico predicado en los últimos días en la historia humana, por los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Un estilo de vida específico ordenado por Dios es un aspecto importante en el cumplimiento de la misión del mensajero profético que prepara la venida del Señor. Elena G. de White, en el manuscrito 148, dice: debemos llegar al punto de reconocer plenamente el poder y la autoridad de la palabra de Dios, ya sea que concuerde o no con nuestras opiniones preconcebidas. Tenemos un libro guía perfecto. El Señor nos habló a nosotros y sean cuales fueren las consecuencias, debemos recibir su palabra y practicarla en la vida diaria. De otro modo, estaremos escogiendo nuestra propia versión del deber y haciendo exactamente lo opuesto de lo que nuestro Padre Celestial nos mandó a realizar. La palabra de Dios y los consejos divinos que nos fueron transmitidos por el ministerio profético de Elena de White
nos exhortan, como adventistas del séptimo día, a vivir un estilo de vida que sea una respuesta de amor a la bondad, la gracia y el infinito amor de Dios por nosotros. El fruto del Espíritu debe permear todas las dimensiones de nuestro vivir, proporcionando equilibrio entre los aspectos interiores del ser y los exteriores del hacer. El resultado de eso será nuestra propia felicidad y bienestar, y el desarrollo de nuestra salvación en todos los aspectos deseados por Dios. Y por último, estaremos sentando una de las bases fundamentales para el cumplimiento de nuestra misión profética, esperando en breve oír de los labios del mismo Jesús: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, versículo 21. Al finalizar la presentación, habrá un espacio de 15 minutos para responder preguntas. Para realizar las preguntas, pueden escribirlas en el chat de YouTube. Estaremos tomando notas de ellas durante la charla. También los invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para enterarse de nuestras actividades y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan ver las grabaciones de las charlas que realizamos. Por último, agradecemos el soporte de Zoom que nos ha ofrecido la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Chile. A continuación, invito al presentador de esta charla, Pastor Recuenco. Pastor Recuenco, ¿cómo está? Ok, ¿qué tal, Nicolás? Un gusto saludarte. Igualmente, Pastor. Muchas gracias por la invitación y gracias por estos momentos tan especiales que vamos a compartir a continuación. Quiero mandar un gran saludo, un gran abrazo a la distancia a todos ustedes, a todos los que están conectados a esta hora, aquellos que por alguna u otra razón están allí, conectados porque creen y están seguros de que el Señor tiene algo que decirnos hoy día. Y yo creo que así será. Así será. Lo anhelo, he orado por esto. Hoy durante la tarde, mañana tarde casi, haciendo algunos detalles finales a mi presentación, pensaba en lo que el Señor está esperando de nosotros como pueblo para estos tiempos del fin, para estos tiempos tan especiales. Y yo creo que el Señor sin duda está esperando un gran despertar entre su pueblo. Y esto es una oportunidad maravillosa que el Señor nos está dando sin duda alguna para poder hacer esa tarea, ese gran despertar que el Señor en este momento está produciendo en su pueblo. Yo tengo la absoluta certeza que el Señor está produciendo un gran despertar en su pueblo. Así que con esta pequeña reflexión y gracias por esas lecturas que dio Nicolás, vamos a entrar de lleno a nuestro mensaje de hoy, el mensaje que el Señor ha puesto en el corazón de ustedes para que podamos conversarlo, para que podamos hablarlo en esta oportunidad. Dios tiene un objetivo para algunas cosas difíciles que estamos viviendo, para algunas situaciones difíciles en el mundo que estamos viviendo en este momento. Tiene un objetivo que quizás la crisis pandémica que vivimos no necesariamente es una acción directa de él, mas sabemos que es un efecto colateral que nos puede permitir a nosotros, sin duda alguna, poder extraer alguna lección detrás de esta crisis. Así es que yo les voy a invitar una vez más para que en esta hora nos concentremos y miremos lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos entonces a la presentación. Y yo quisiera que en ese lugar donde tú estás, si tienes donde anotar algún papel, algún lápiz, algún cuaderno, lo hagas también. Vamos entonces. Hemos titulado la conversación de hoy, la charla de hoy, Estilo de vida adventista y los modelos de evangelización. Sin duda que el mundo ha cambiado. Nos vamos a enfrentar a una realidad completamente distinta hoy. Entonces, yo quiero partir con un pasaje de la Escritura que nos puede ayudar a retratar un poco y nos da una lectura social de lo que está ocurriendo hoy en día. Y Jesús ya lo había anunciado, lo había profetizado más de 2020 años atrás. Y esta lectura que el Señor nos muestra está en Mateo 24, verso 37 al 39. Si deseas acompañarme en la lectura, dice así la palabra de Dios. Mateo 24, versículo 37 al 39. Dice, mas como en los días de Noé, así será
la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí está, es una declaración muy poderosa, muy potente. Voy a sacar un poquito de la presentación solo para comentar un poquito esta declaración. Jesús está obviamente mencionando una de las declaraciones más fuertes con respecto a la situación de la sociedad, del planeta, de la forma de vida que llevará la humanidad en los últimos días de la historia. Y nos habla de una situación realmente caótica, realmente caótica. Nos lleva al mundo antidiluviano. Todos sabemos de que este planeta experimentó esta gran catástrofe, el diluvio universal, en donde solamente 8 seres humanos se pudieron salvar, que fue Noé y su familia. Entonces, ese concepto de salvación en un momento tan difícil tuvo que de alguna manera estar conectado con la orden divina y las indicaciones divinas para poder llevar una vida en preparación y en preparación para otros antes que llegara el diluvio. Por lo tanto, ese parangón que quiero establecer en este momento, esta comparación, es válida para los tiempos de hoy. Nosotros también estamos viviendo en los días antes de la señal final del cierre de la historia humana, que será la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la vida en el mundo del pasado, como la vida de hoy, tiene estas mismas características. Una sociedad que se ha olvidado prácticamente de Dios, una sociedad que ya algunos estudiosos y sociólogos dicen que es una sociedad postcristiana inclusive. Ya Europa no habla de postmodernismo, ni siquiera de nihilismo, que es otra de las formas sociales o filosóficas en las cuales se define la sociedad de hoy. Se habla ya de una sociedad postcristiana. Y esto es terrible, da realmente escalofríos pensar en eso. Y la verdad es que el Señor nos está llamando, mis amigos, a despertar para un tiempo muy difícil en el que estamos viviendo hoy. La sierva de Dios, Ellen White, dice en el libro El Ministerio de Curación, página 281, cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. Ustedes saben de que la sierva de Dios aquí está estableciendo un principio rector de la vida del pueblo remanente al fin de los días. Ella está mencionando cuán cerca debiéramos estar viviendo al plan original de Dios para poder estar seguros, tranquilos de cumplir la misión al fin de los días y prepararnos para la vuelta de Cristo. Así que ese es un principio fundamental. Cuanto más y mejor armonicemos con el plan original de Dios. Ahora, en los documentos de declaraciones y documentos oficiales de la Iglesia Adventista, que tú lo puedes encontrar en la página web de adventistas.org o en el libro mismo, que se llama así, Declaraciones y Documentos Oficiales, dice lo siguiente, la definición de estilo de vida adventista. La misión profética de la Iglesia Adventista, la segunda enseñanza bíblica que recalca la importancia de un estilo de vida consagrado a Dios, es la misión específica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde sus inicios, los adventistas del Séptimo Día se consideran un movimiento profético con la misión especial de preparar a un pueblo para la segunda venida de Jesús. ¿Ok? Este es un principio fundamental. Luego dice, este movimiento, el pueblo adventista, fue profetizado de distintas maneras en Isaías 41 al 5, como la voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. En Isaías 58, 12, como reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, que restablecería las verdades bíblicas olvidadas, entre las cuales se encuentra la santificación del sábado, Malaquías 4, 4 al 6, como el Elías que precedería la venida del Mesías. Su cumplimiento entonces fue predicho en Apocalipsis 14, 6 al 12, con el triple mensaje angélico predicado en los últimos días de la historia humana. Entonces, estos son los principios rectores de este documento oficial. Ahora, la misión de la Iglesia Adventista dentro de esta cosmovisión, ¿verdad?, es la misma
que la de Juan el Bautista, que era preparar un pueblo para la venida de Jesús. Y ambos son objeto de las profecías específicas de Isaías 40 y Malaquías 4. Por eso se habla de en algún momento, haciendo una aplicación, que el pueblo adventista vendría a ser como el Elías o el Juan el Bautista de los tiempos modernos. Juan el Bautista entonces es por lo tanto un modelo profético de la iglesia adventista. Y se le da un gran énfasis a su estilo de vida, especialmente en relación con la comida, la bebida y la vestimenta. Entonces, eso presupone que un estilo de vida específico ordenado por Dios es un aspecto importante en el cumplimiento de la misión del mensajero profético que prepara la venida del Señor. Entonces, noten, mis amigos, aquí no es un tema de estilo de vida por estilo de vida, no es un asunto de estar sano por estar sano, de ser saludable por ser saludable. No es un tema hedonista, no es un tema de vivir sano porque yo quiero vivir más tiempo, yo quiero disfrutar de una buena salud, yo y yo. No, ese no es el objetivo del estilo de vida que el Señor le dio al pueblo adventista, sino que el objetivo es que cuanto mejor y mayor salud tenga y mi estilo de vida en todo aspecto, salud social, salud mental, salud física, etcétera, etcétera, esto me habilita a poder tener un mejor cumplimiento de la misión en el tiempo del fin. Ese es el objetivo. No es un asunto centrado en el bienestar solamente, en el bienestar individual, sino estaríamos cayendo en un individualismo místico, como muchas religiones lo tienen, ¿no? Que se aíslan del medio, de su sociedad, de su comunidad y tratan de vivir una vida monástica, lejana de todo tipo de necesidades y desconectada de la realidad de su medio. Eso no es lo que el Señor Jesús vino a establecer. Por eso Él se inoculó en el mundo, en su sociedad, en su comunidad, para ser un maestro, para ser un maestro de la vida, digamos, un discipulador de la vida, porque lo que Jesús hacía no era sentarse ni estar parado frente a una pizarra y enseñar una cátedra 3 o 4 horas al día. Él iba enseñando conforme iba viviendo. Él iba enseñando conforme iba viviendo. Grábate eso. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy también como pueblo y como iglesia. Bueno, vamos a avanzar un poquito con algunos cuadros que yo he preparado para entender algunas ideas. Siempre nos ayudan las gráficas. Teniendo claro que el mensaje adventista está centrado en el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14, teniendo claro eso, que ese es el corazón del mensaje adventista, podemos decir, de acuerdo a la declaración que acabamos de leer, la declaración oficial de la iglesia, que el mensaje adventista fue levantado para predicar las verdades olvidadas o restaurar las verdades que habían sido pisoteadas por las fuerzas del enemigo durante más de 1260 años, de acuerdo a la profecía de Apocalipsis capítulo 12. Y en segundo lugar, para enseñar un estilo de vida como remanente fiel y que éste a su vez invitaría a otros para que también lo vivan y lo anuncien. Estamos haciendo un resumen un sinóptico muy corto, ¿no? Porque podríamos agregar subítems en cada cosa, pero en mi entender, de acuerdo al estudio que he hecho sobre este tema, yo encuentro que estas son las dos grandes columnas del mensaje adventista en cuanto a propósitos se refiere, para que ambas cosas se articulen, predicar las verdades olvidadas y enseñar un estilo de vida, se articulan, se unen, son una misma. Por eso yo puse una flecha siamesa ahí, están unidas, están pegadas, con el objetivo de, ¿cuál? Preparar a un pueblo bien dispuesto para el retorno de Jesús. No hay otra. No hay otra razón. Entonces, estos dos elementos, predicar verdades, llámele teológicas, bíblicas, tiene que estar anexado necesariamente, unido, ¿verdad? Unido, pegado, indisolublemente con un estilo de vida que sea consecuente, fiel, propio del remanente fiel que se menciona en Apocalipsis. Y esto tiene un propósito, preparar un pueblo para el retorno de Jesús, para la venida de Cristo. Ahora es interesante notar, mis amigos, cómo el Señor fue mostrando y revelando estas dos grandes columnas a lo largo de la historia de nuestra iglesia. A partir de 1844, el Señor empezó a restaurar verdades, ¿verdad? Empezó a enseñar, a restaurar enseñanzas, verdades que habían estado ocultas y tapadas por siglos.
Acuérdense, la obra del cuerno pequeño, ¿verdad? Las fuerzas del anticristo habían pisoteado la verdad, como dice Daniel capítulo 8, pero el Señor tenía un plan, levantar un pueblo remanente al fin de los días que cumpliera justamente la tarea como la que hizo Elías, que fue preparar un camino para la venida de Jesús. Entonces, de 1844 en adelante, encontramos que se fueron restaurando estas verdades. Primero, el tema de la segunda venida de Cristo, que inmediatamente estuvo conectada a la enseñanza o al descubrimiento de la verdad del santuario, el ministerio de Cristo en el santuario. Luego, poco tiempo después, la vigencia plena del cuarto mandamiento, el sábado, al mismo tiempo que se estaba reconociendo el don profético, la presencia de profetas en nuestra iglesia, en nuestro pueblo, en la persona de la sierva de Dios, la señora Ellen White. Esto a su vez fortalece el concepto de la proclamación del mensaje de los tres ángeles, que en su estela pues trae una cantidad de enseñanzas unidas a este principio, como es por ejemplo la inmortalidad condicional del hombre y la destrucción completa de los malvados después del milenio. Si tú me preguntas, pastor, ¿cuáles fueron las verdades más significativas que levanta el pueblo adventista en sus inicios? Yo diría que son estas. De hecho, estas que estoy mostrando acá son las primeras y las más importantes, que van a generar casi el cuerpo de nuestras creencias que van a venir más adelante y que se van a ir articulando a estas otras. Por eso es que estas enseñanzas, estos mensajes, inclusive fueron profundizados y muchos de ellos descubiertos en los famosos grandes congresos sabáticos o los camp meeting que tenía la iglesia en su tiempo, en donde había mucho estudio de la Biblia, mucho análisis escritural, y esto fue revelando de esa manera las verdades que hoy tenemos, gracias a Dios. Pero esto en cuanto a la restauración de verdades, ¿verdad? De las doctrinas, de las enseñanzas. Pero dijimos que las dos columnas del mensaje triple angélico es no solamente la restauración de verdades, sino que esto se vea también revelado en un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida. Y esto lo vemos a través de las visiones del don profético. El don profético revelado en Ellen White empieza a actuar a partir de 1844, finales 45 en adelante, pero obviamente aquí estamos hablando específicamente de las visiones o revelaciones que Ellen White va a tener con respecto al estilo de vida adventista para el tiempo del fin. Así pues, entramos a las primeras dos visiones que empezaron a generar las primeras reformas de estilo de vida en el pueblo adventista. Tanto la visión de 1848 como la visión de 1851 apelaban a las primeras reformas, que fueron los efectos de las sustancias tóxicas que había en ese tiempo, el tabaco, el café y el té. Ella habla sobre esto en estas dos visiones. Una tercera visión se une 3 años después, en 1854, donde el Señor le muestra a Elena la reforma que debía haber sobre el vestido y el apetito, el control del apetito. Y acá también se habla de la sexualidad y la higiene que debiera haber en ese momento. Estamos hablando, amigos queridos, del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Había mucho oscurantismo con respecto a las prácticas sanitarias de esos tiempos. Había muchísima ignorancia, prácticas médicas, clínicas que eran absolutamente aberrantes a la medicina de hoy, a la luz de la medicina de hoy. Uso de drogas, uso de drogas que eran bastante dañinas para el cuerpo, o prácticas clínicas como la sangría y cosas como esa, que obviamente hoy nadie las usa porque están completamente fuera del contexto médico correcto, ¿no? Pero era la luz de ese tiempo, la ignorancia también. En 1863, sin duda alguna, allí la revelación es mayor. La visión de Otsego, donde Ellen White recibe orientación con respecto a qué debía de hacer para la recuperación de la salud de Jaime White, el marido de la señora White, de Elena. Jaime, no se olviden, él va a tener frecuentes derrames o parálisis, aneurismas, que con el tiempo van a ser 2 o 3 según la historia, y el tercero ya no lo resiste y muere. Pero en los primeros, el Señor le revela a Elena la manera como debía cuidar a su esposo para mantenerse. De hecho, eso fue lo que hizo que permitiera que Jaime viviera muchos años más todavía.
pero obviamente ya su cuerpo estaba bastante deteriorado. Pero en 1863, al que yo le llamo la visión plena del mensaje de salud, allí se incrementan muchos conceptos más sobre el estilo de vida. Ahí Elena empieza a mirar, a observar de parte de Dios la alimentación correcta que debía tener el pueblo adventista para estos días y para todos los tiempos desde ese momento en adelante. Se habla por primera vez de algo más categórico, más contundente, como era el vegetarianismo y el consumo del cerdo. Categóricamente se lo saca, obviamente, dentro de esa visión y de alguna manera se aconseja no consumirlo. Se habla de las bebidas estimulantes, se habla de los condimentos, de los aderezos, se habla de la sexualidad también, se comienza a hablar más de ese tema. Interesante que se introduce el concepto que hoy está totalmente validado en todas las academias de medicina y la ciencia de hoy, la conexión que hay entre la salud mental y la salud física, cómo podemos somatizar problemas de tipo psicológico, emocionales, mentales. Ella establece esta conexión de una manera increíble. Estamos hablando de, queridos, 1863, hace muchísimo tiempo. Ella habla de energía eléctrica. Ella habla de energía vital, dos terminologías que para una dama de tercer grado de básica o primaria, obviamente estaba muy distante poder definirla. Sin embargo, el Señor estaba revelando a su sierva lo que iba a ser un tesoro para nosotros como pueblo hoy en día y que ha sido validado por la ciencia moderna. También ella menciona el uso de los remedios caseros que los considera o los coloca como mejores que el uso de las drogas de aquel tiempo. No se olviden de que en esos tiempos se utilizaban drogas, el mismo tabaco era considerado un remedio, fuera de otras cosas y el mismo opio y cosas como es. Por lo tanto, ella establece que la alimentación y el uso de prácticas caseras o remedios caseros sería mucho más saludable. Interesante. En 1882 se incorpora una visión, o a partir de ahí, un poquito antes quizás, pero a partir de ahí, más o menos en ese periodo en adelante, se incorporan ya visiones y consejos que Elena empieza a dar a la iglesia con respecto a la vida misma, a la forma de vida, no solamente alimentaria, estilo de vida, sino que también habla acerca de la vivienda. Empieza a recomendar al pueblo de Dios a vivir fuera de las ciudades. Ella misma dice, sin dejar de predicar en las grandes ciudades, se debería empezar a preparar al pueblo para vivir fuera de lo que sería la contaminación que llegaría a las grandes ciudades en su momento. Estamos hablando de 1882, la explosión de la vida urbana e industrial llegaría recién en el siglo XX, pero Elena, como buena profeta y guiada por Dios, el Señor ya le estaba mostrando lo que vendría por delante. Entonces se habla acerca de la vida en el campo, de la crianza de los niños en medio de la naturaleza, del modelo de educación que debiera recibir los hijos, los niños, y también se habla de una vida autosustentable, de poder sembrar, de poder cosechar nuestros propios alimentos. Miren, hace cuánto tiempo. A mí me impresiona esto. 1882. Yo tengo acá por acá, no soy tan bueno para las matemáticas, pero si quisiera restar, estamos hablando de 138 años atrás. Ella ya hablaba de las grandes crisis que vendrían al mundo. Ella hablaba de la tuburización, de la contaminación, del aumento de los accidentes en las grandes ciudades. A mí me impresiona eso. Y todavía el modelo T de Henry Ford no estaba inventado. En otras palabras, no había vehículos como los que conocemos hoy, excepto los trenes. Sin duda alguna, aquí estamos viendo el mensaje de Dios revelado a través de su profeta, preparando al pueblo con anticipación para lo que sería la crisis que nos embargaría más adelante y que de hecho ya nos está embargando. Entonces es interesante esto. Quiero que presten mucha atención cómo ha ido increciendo, como se habla en música, en aumento, la luz de la forma como el estilo de vida adventista tenía que irse incorporando en el ADN de cada uno de los adventistas. Y unos años después, en 1894, ella ya lo estaba hablando de antes, pero en 1894 ella empieza a hablar más fuerte
y apela mucho más fuerte al trabajo en las grandes ciudades, en los pueblos. Ella habla de un evangelismo urbano agresivo, tener centros de influencia y puestos de avanzada fuera de las ciudades. Ella empieza a trabajarlo muy fuertemente. Una de las maneras para elaborar esta serie y estos temas es haber leído estos libros, mis amigos. Esta es una joya, Testimonios para la Iglesia. Yo tengo ahí toda la colección atrás en mi biblioteca. Yo he estado leyendo profusamente estos materiales. Los últimos tomos de Testimonios para la Iglesia tiene una riqueza extraordinaria que Dios le dio a Elena para estos tiempos que estamos viviendo. Por favor, yo les recomiendo. A mí me gusta leerlo en físico y también en digital. Ambos los uso. Pero he estado leyendo muchísimo estos días la cantidad de consejos que la sierva de Dios dio para estos tiempos finales. Y eso estuvo en el rango más o menos entre 1894, 97, 98, hasta su muerte, el 16 de julio de 1915. Ella ya empieza a escribir sobre lo que sería la vida en las grandes ciudades, pero cómo deberíamos abordar las grandes ciudades y cómo sería nuestro estilo de vida para entonces. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Bueno, yo voy a dejar esto a un lado, si me permiten, porque esto es definir o hablar cada una de las visiones, que por el momento es bastante, lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero la reforma pro salud, vamos directo a la última visión, la de 1863. Y hay una revisión después de este mensaje en 1867, pero lo central y lo medular fue en el 63. Y ahí aparece en mensajes selectos una pregunta. ¿Recibió usted sus puntos de vista sobre la reforma pro salud antes de visitar el Instituto de Salud de Downsville, New York, y antes de haber leído libros sobre el tema? Fue una pregunta que le hicieron porque había algunas dudas e inquietudes de que ella había estado importando estas ideas de otros movimientos. Acuérdense que el Movimiento por la Vida y Temperancia Americana ya existía una asociación sobre eso, que no era adventista. Pero ella fue muy clara y ella dijo: yo no visité Downsville hasta agosto de 1864, 14 meses después de haber tenido la visión. No leí ninguna obra sobre salud hasta que hube escrito Spiritual Gifts, Dones Espirituales, tomo 3 y 4, y El llamado a las madres, ¿no? Appeal to Mothers, y hasta que tuve bosquejada la mayor parte de mis 6 artículos en los números de la revista How to Life, Cómo Vivir. Entonces, ella sabía que Dios le estaba hablando. Ella no importó ni incorporó algo que fue después, que ella empezó a observar y mirar que también otros personajes contemporáneos de su tiempo estaban diciendo. Lo curioso es que las declaraciones de Elena frente a la forma de vida, el estilo de vida, aun cuando ya salieron otras personas hablando del tema y ella incorpora de repente algunas ideas o algunas cosas que compartía con otros especialistas en el tema, aún así en ese acto también podemos ver el acto de inspiración divina, porque una dama, una mujer con 3er grado de primaria no podría tener todo el bagaje científico para poder discriminar lo que era correcto de lo que no era correcto. Y esto es increíble, o sea, la manera como ella logró estas definiciones. Entonces, mensajes selectos, tomo 3, página 318. Ella dice: vi que debemos cultivar una disposición mental alegre, esperanzada y pacífica, pues nuestra salud depende de eso. Ahí está hablando un poquito de la conexión o las interconexiones de la salud mental y la física. Vi que todos tenían el deber de cuidar su salud, pero que nosotros debemos prestarle una atención especial y tomarnos el tiempo necesario para dedicarlo a nuestra salud, a fin de que en cierto grado podamos recuperarnos de los daños que resultan de sobrecargar y abrumar a la mente. Yo quiero que noten algo aquí, mis amigos y hermanos, un detalle interesante. Ella dice: vi que todos tienen que cuidar su salud, es un deber, toda la gente debiera cuidar su salud. Pero ella dice: pero nosotros, los adventistas, debemos prestarle una atención mayor todavía. ¿Por qué? Porque la obra de Dios, y ahí lo puse en grande, exige que no nos despreocupemos del cuidado de nuestra salud. ¿Y por qué? Porque cuanto más perfecta sea nuestra salud,
más perfecto será nuestro trabajo. Y aquí envuelvo todo el concepto de salud. Salud física, salud mental, espiritual, social, todo ese gran conjunto holístico de lo que es la salud integral como los adventistas enseñamos. Así que esto me une me hace un link con lo que yo mencionaba al principio de esta exposición, cuando les decía que el cuidado de la salud o el estilo de vida adventista no tiene que ver necesariamente con un asunto de sentirme bien, ¿no? Que eso puede sonar hasta bueno en cierta forma, pero si no está conectado a compartirlo a través de la misión, quedaría en un papel netamente hedonista o simplemente individualista, ¿no? O sea, yo me quiero sentir bien, yo trato de comer lo mejor saludable posible, no me interesa lo que haga el resto. No, no, no. El pueblo adventista fue llamado para que esas verdades las viva primero y las comparta. Ese es el objetivo final, compartirlo. Entonces, miren qué interesante. Ahora, mis amigos, ¿cómo se nos presenta el futuro? ¿Cómo se nos presenta el futuro? Estamos frente a una realidad pandémica que en nuestro tiempo de vida nunca habíamos vivido, no habíamos tenido esa experiencia. Creo que de los que estamos aquí en esta transmisión, nadie vivió en la fiebre española de 1918 o la rusa de 1890 y tantos. Ninguno. Por lo tanto, esto es nuevo para nosotros. Si bien es cierto, han habido otro tipo de fenómenos, otro tipo de enfermedades, etcétera, pero no es lo mismo como lo que estamos viendo hoy, que es una situación tremendamente interesante. Bueno, esto que voy a mostrar a continuación, que están viendo en pantalla, no es una elucubración personal, sino que esto está conectado con lo que dice la Biblia, básicamente los capítulos 13 de Apocalipsis en adelante, y lo que la perspectiva profética de Ellen White articula con Apocalipsis 13 frente a la crisis final que se nos viene. Yo coloqué aquí, primero se viene otra pandemia. Así es. Y la pandemia que se viene es la crisis emocional. Viene un cúmulo de patologías que van a desarrollar millones de personas en el mundo, si es que ya no están desarrollando ahora, entre TOC, síndromes o lo que fuera, a nivel de la salud mental. Y tenemos que estar preparados para un mundo roto post pandemia, emocionalmente hablando. Gente rota psicológica y emocionalmente porque perdieron un hijo joven, o perdieron un marido, o una esposa, o una madre, o un padre, etc. Y esta es la realidad que se viene, mis amigos, y ya está aquí. Quizá no la estamos evidenciando, porque a nivel médico, para los que me están escuchando y son médicos y son tratantes, quizá lo están tratando de manera a distancia, por lo menos estoy hablando aquí en Perú, no sé cómo es en Chile en este momento, pero los psicólogos están haciendo atención a distancia, etc. Pero cuando esto, entre comillas, se llegue a normalizar relativamente, porque nunca más nada será normal, pero cuando vuelva esto a cierta normalidad después, las consultas psicológicas probablemente se disparen. Los problemas emocionales van a ser realmente increíbles, potentes, fuertes. Mi hermano, que es psicólogo, me decía hoy día por la mañana que estaba atendiendo a alguien del gobierno, ¿no? Obviamente no voy a revelar su nombre y él tampoco me lo reveló por un tema ético, que ya está con un trastorno obsesivo compulsivo por el análisis que mi hermano hizo a distancia en su área psicológica. Y este hombre está desesperado. Entonces, este tipo de cosas van a ocurrir, ya están ocurriendo y esto va a generar una explosión. El encierro mismo, el hecho de la cuarentena, el hecho de la inseguridad, la inestabilidad que se vive hoy, la mirada oscura al futuro, el hecho de que mucha gente está mirando noticias y leyendo teorías conspirativas y conspiracionales, alimenta más esta ansiedad que está sumiendo al mundo, obviamente, en una profunda crisis emocional. Así que por eso yo coloqué ahí, se viene otra pandemia, y esa pandemia no necesariamente tiene que ver con una bacteria o un virus, pero sí va a ser a nivel emocional. Viene un mundo con una profunda inestabilidad laboral, queridos. Ya lo estamos viviendo. Aquí en Perú hay más de 2 millones de peruanos sin trabajo. Lo perdieron en 3 meses. Entonces, no sé los números en Chile,
pero el tema es serio. Estaba viendo la vez pasada un reportaje de Chile justamente. Ustedes saben, mi esposa es chilena y yo viví muchos años en Chile, así que Chile lo llevamos en el corazón siempre y nos preocupa lo que está pasando. Mi madre vive allá también. Y yo veía pues el nivel del nuevo precariado que vendrá al mundo, ¿no? La clase media nunca más volverá a ser la misma. Es el nuevo precariado, es la nueva clase pobre que ya está en el mundo, porque es la clase que ha sido quizás la más golpeada en este tiempo difícil. Por lo tanto, este tema de la inestabilidad laboral será mayor, más profundo. Esto ya conectado a nivel profético, y cuando vengan los engaños que todos estamos esperando y la asunción del poder de la bestia, Apocalipsis 13, y el poder del falso profeta, generará también mayores problemas para el pueblo remanente. El pueblo remanente que se quiera mantener fiel a las enseñanzas bíblicas. Por lo tanto, vendrá una hostilidad social por causa de nuestra fe. Y esta hostilidad, yo creo que ya está ocurriendo. Mucha gente observando nuestros temas, nuestros mensajes, nuestros seminarios y sacando sus propias lecturas. Entonces esto va a producir serios problemas. Vendrá un nivel de persecución ideológica, si es que ya no está en muchos lugares. Esto, si lo conectamos con el nivel a nivel social, habrá un aumento de la contaminación moral. Ya lo está viendo en este momento. Yo le decía a mi esposa algo interesante, sacando algunas lecturas en limpio de todo esto. Aquí en Perú seguimos con el tema del aislamiento social. Ya superamos los 115 días de encierro. Ha sido increíble. Yo te hago una pregunta. ¿Sabes qué han hecho en estos más de 100 días la gente en sus casas? ¿Sabes cuánta gente ya se inició en la pornografía en estos 3 meses? ¿Sabes cuánta gente que ya era un adicto a la pornografía se hundió más en el problema? ¿Cuántos niños y niñas ya entraron en procesos adictivos a pantallas, que ya es una patología considerada en muchos lugares del mundo como una enfermedad, una adicción, videojuegos, etcétera? Mi amigo, mis hermanos, como que parece que el diablo la hizo de oro, como que armó una estrategia tan bien pensada que encerró al mundo de alguna manera. Yo no digo que el encierro, la cuarentena, sea una acción necesariamente diabólica, porque es un tema preventivo, sanitario, pero de alguna manera, como se dice, de taquito, el efecto colateral para las familias que no tienen un soporte bíblico, un fundamento espiritual, como lo tenemos nosotros como pueblo de Dios, ha significado crisis profundas moralmente, familiarmente, dentro de 4 paredes. Matrimonios que ya están listos sus papeles para demandas de divorcio porque no se soporta más. Hogares que durante este encierro han manifestado todas sus debilidades internas debido a su constante convivencia. Nadie se había visto tanto tiempo juntos en tanto tiempo. Para los que no lo hacían, no lo practicaban. Y pues un tema de moralidad que está en crisis. Una quinta situación, una crisis financiera. Sin duda. Es decir, ahorita que todo va a volver a la normalidad. Y yo escucho por ahí algunas personas que dicen, esto va a pasar y va a volver a lo normal. Yo encuentro un discurso, si es que proviene de alguien cristiano, y mucho más si proviene de un adventista, encuentro un discurso contradictorio, un mensaje así. No podemos decir que las cosas van a volver a la normalidad y que todo esto va a pasar y vamos a volver de nuevo al mundo como era antes. Queridos, no va a cambiar nada. A nivel de volver a una normalidad anterior, me refiero. Esto va a cambiar para mal. La mirada escatológica, bíblica, la mirada profética es que esto es principio de dolores. La mirada del apóstol San Pablo es que esto es como un proceso de una mujer encinta y no parará, dice. Lo dice claramente el apóstol San Pablo. Ustedes que son médicos, enfermeras, estudiantes de medicina que me están escuchando, hermanos en general, ustedes saben perfectamente un dolor de parto y especialmente las damas saben que no se detiene hasta que el bebé nace. Por lo tanto, si la palabra de Dios nos está hablando de dolores como de una mujer encinta, 1 Tesalonicenses 5, versículo 3, ese es el texto,
me está hablando de que esto es una curva en ascenso. Por lo tanto, la crisis financiera que se viene será una crisis que va a golpear profundamente a la humanidad. Y aquí calza pues exactamente lo que dice Elena de White, lo que Apocalipsis 13 señala ante el nuevo esquema mundial que vendrá muy pronto. Un esquema mundial donde dos grandes poderes se tomarán de la mano junto con un poder invisible, que es el poder de Satanás, el espiritismo, sobre el abismo para afinar o afiatar este pacto triple diabólico para el último intento de dominio universal que Satanás tratará de producir. Y entonces, Apocalipsis capítulo 13 se nos habla de la marca de la bestia, se nos habla de una crisis global, espiritual, religiosa, pero también a nivel económico. Nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia. No es nuestro tema ahora, pero es la dirección en la que vamos. El pastor Ted Wilson escribió un artículo muy interesante en la revista Adventista de España. Apareció ahí, no sé si apareció en la de acá de Sudamérica, pero lo puse en mis redes sociales por ahí. Él dice, el coronavirus no es el fin, pero es sin duda un precursor del fin. Otras palabras, en su mirada mundial, el pastor Wilson, presidente de nuestra iglesia, mira y observa que este es un precursor de los momentos que quizás pueden acelerar el fin, obviamente. Acá no estamos poniendo fecha ni sacando una teoría especulativa, simplemente estamos diciendo que esto que llegó al mundo y se quedó, nos cambia el panorama, nos cambia nuestra mirada de futuro. Esto obviamente tiene efectos en la autosustentabilidad, porque si tú no vas a poder comprar y vender, el tema de la autosustentabilidad, el hecho de sostener tu vida, comer, vestirte, alimentarte, será un momento desafiante, una situación desafiante. Y obviamente esto estará sazonado profundamente de engaños espirituales que vendrán de parte de Satanás de una manera increíble. Esto es una mirada que yo he podido describir en estos 7 aspectos. Puede que tú tengas uno adicional, puede que tú le quieras restar uno a esto, pero en la lectura, en el estudio que yo hago de las profecías, en el análisis del espíritu de profecía y en base a la luz de Apocalipsis 13, considero de que estos serían 7 elementos potentes que podríamos estar ya incubando hoy. Es interesante. Ahora vamos a avanzar rápidamente. Entonces, ¿qué espera Dios del pueblo adventista hoy? Y aquí yo he puesto un cuadrito que espero se entienda, al menos yo lo entiendo, pero espero que se entienda para todos. Voy a tratar de explicarlo. Resumiendo, conectando todos estos elementos, yo podría decir que lo que está esperando el Señor hoy de su pueblo, de su iglesia, la que el Señor levantó para el tiempo del fin, con un mensaje que tiene que ser anunciado y vivido, experimentado. De nada sirve un mensaje predicado si no es un mensaje experimentado. La gente, las personas que no conocen este bendito mensaje, se convencerán más por tu vida transformada que por una predicación extraordinaria. Tienen que estar conectados ambos elementos. Por lo tanto, esto nos lleva a buscar una profunda experiencia de santidad personal y familiar, queridos. Esta crisis nos ha orillado a una situación en donde se ha revelado lo que llevamos dentro. A ver, ya que estamos ahí con un grupo de amigos médicos y estudiantes, si yo empiezo a desmayar, me empiezo a sentir cansancio, me pongo mi piel, mi tono de mi piel empieza a ponerse pálido. Tú como médico haciendo clínica, ¿qué me dirías? Uy, pastor, ¿qué le pasa, no? A ver, probablemente tú me mandarías a sacar exámenes de sangre, hemograma, perfil lipídico, etcétera, ¿no? Y de repente, eso puede revelar que yo tengo una anemia, problemas con los glóbulos rojos, hematocritos, no sé. Y de pronto aparece una anemia que yo no sabía que tenía. Las crisis revelan nuestras debilidades, nuestros problemas. Esta crisis de la pandemia está revelando cuán profundamente teníamos una experiencia espiritual de santidad en Cristo, a nivel individual y a nivel familiar. Me han escrito muchas personas que me dicen, pastor, estoy encerrado en casa, teletrabajo, y
le soy sincero, me escribí a alguien la vez pasada, le soy sincero, me dice pastor, en años, recién he podido tomar un libro del Espíritu de Profecía y leerlo con mi familia. Otro me escribía por ahí una dama, una hermana, pastor, es tremendo lo que está pasando, pero yo agradezco a Dios y al mismo tiempo me da vergüenza, me decía, contarlo. Pero pastor, en mucho tiempo nos hemos levantado por fin como familia a cierto horario y en mucho tiempo hemos podido recién hacer un culto familiar decente. Porque antes, en la vida que llevábamos, corriendo de un lugar para otro, apurados, no teníamos tiempo para Dios. Mira, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Dios a veces permite que las crisis afloren nuestras debilidades y nos demos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Y como Josafat, digamos a Dios, Señor, no sé qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Esa experiencia de humildad es la que necesitamos reconocer. A veces nos sentíamos todopoderosos cuando no llegaba la pandemia, ¿no? Oh, no, yo soy tal, yo soy fulano, fulana, etcétera, etcétera. Querido, hoy un microorganismo, un virus microscópico ha puesto de rodillas el orgullo humano. Y esto nos lleva a tener una profunda experiencia espiritual con Dios que debemos buscarla. Esto sin duda está conectado inmediatamente a un estilo de vida en cuanto a tu salud. Por eso yo lo puse con una flecha hacia abajo. Esto está conectado inmediatamente con una alimentación y hábitos saludables. Pero al mismo tiempo yo coloco ahí un ala verde que tiene que ver con el manejo de mi vida, lo que llamamos comúnmente mayordomía. ¿Qué es mayordomía, pastor? Es el sabio manejo de tu vida en todo aspecto. Lo que estudias, cómo lo estudias, tus negocios, tus inversiones, lo que pones en el banco, lo que sacas del banco, tu vida en todo aspecto, tus hobbies, tus prácticas, tus deportes, todo, tu mayordomía completa, tus lecturas, lo que tú haces, lo que tú dejas de hacer. Pero una mayordomía sabia de la vida nos lleva a pensar en que debemos de programar nuestra vida y nuestro estilo de vida a una autosustentabilidad que sea realmente duradera, pero que tenga un servicio hacia los demás. En otras palabras, hoy, si tú quieres invertir plata en alguna cosa, si quieres sacar de un lado, meter de aquí, qué sé yo, hacer lo que sea, piensa en una mayordomía sabia de la vida bajo el enfoque profético en el que estamos viviendo. Y esto nos lleva a ese cuarto punto, que es la visión de misión orgánica, con un enfoque profético. ¿Qué es una misión orgánica? Una visión de misión orgánica es identificar el concepto de la misión en su verdadera definición bíblica. La misión no es una fecha en la agenda. La misión no es un programa de tu iglesia, querido. La misión no es tal día vamos a hacer esto. Eso es parte de la misión. La misión eres tú, y tú eres un organismo viviente, un ser humano con órganos vivientes. Tú eres un ser vivo. Donde tú vas se mueve la misión. Si tú vas al sur, la misión va al sur. Si tú vas al norte, la misión va al norte. Tenemos que dejar ese concepto parcelado, hasta litúrgico, de la misión. Litúrgico digo porque el concepto litúrgico tiene que ver con un sistema de vida religiosa cúltica. Es decir, yo voy a la iglesia una vez por semana y listo, ya cumplí con mi vida de adoración y misión. No, querido. Hoy esta crisis nos está mostrando que somos luz en este momento mejor y mucho más que antes, o debemos serlo por lo menos. Que nuestra misión está incorporada a nuestra vida, que lo que hacemos, lo que vivamos, lo que comemos, lo que digamos, tiene que estar fluyendo la misión a través de eso. La gente hoy está buscando referentes. Por eso, una visión de misión orgánica significa que ya se acabó ese tiempo de que el pastor me diga, anda a predicar, haz esto, es obra misionera. Olvídate. Estamos ahora encerrados, no vamos a los templos. Es un tema ahora de conciencia, es un tema ahora de convicción personal, de saber que la misión de la iglesia es mi misión. La misión de Jesús es mi misión y que la iglesia soy yo.
Hay hermanos con depresión ahora que me dicen, pastor, ¿cuándo abren los templos? Estoy triste, mal, encerrado acá. Querido, acostúmbrate, mañana más tarde los templos se van a cerrar para siempre, tú lo sabes. Hoy, Dios te pregunta, ¿qué tienes en la mano? Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés agarró un palo, una madera, tengo esto. Ok, con esa vara vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y hoy el Señor te está diciendo, ¿qué tienes en la mano? Yo tengo en mi mano un celular. Yo tengo en las manos un computador. Señor, no tengo nada más que esto. Bueno, el Señor me dice, utiliza esto y predica. Este es el recurso probablemente que Dios está empleando, un mensaje de texto, lo que fuera que puedas hacer por otros, hazlo. Nunca el Señor acorazó a su iglesia antes de mandarlo a la misión con elementos materiales necesariamente, pero sí con elementos espirituales. Jesús acorazó a su iglesia con el Espíritu Santo y le dijo, vayan a Jerusalén y recibiréis poder. Pero no les dijo, tomen, acá tienen una antena, una parabólica, acá les doy 10,000, 30,000 denarios, vayan a comprar un templo, hagan una iglesia. Los mandó con su alforja vacía muchas veces. Pero vayan y pidan el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a dar el resto. Lo más importante es el poder del Espíritu Santo. Y donde vayan ustedes va la misión. Donde ustedes se muevan, la misión va. La misión, saquémonos de la cabeza, ya no es más una agenda, una fecha, una actividad. Ya no es un programa. No estoy dándole, no estoy minusvalorizando los programas de la iglesia, las agendas que tiene. Eso está bien, avance. Eso es parte de la vida de la iglesia colectiva. Pero querido, el concepto de misión tiene que ahora identificar a tu persona, tiene que ser parte de tu identidad. Hoy más que nunca tenemos que tener esa visión de misión orgánica. Ahora, quiero terminar, porque me preguntan algunos, me dicen, pastor, pero eso aplicado a decisiones en la vida, ¿qué debemos de hacer? Bueno, hace 138 años la señora Elena nos había hablado, hace 138 años, de que deberíamos haber estado haciendo preparativos para estos momentos. Hoy me decía alguien por ahí, ¿no será tarde ya, pastor? Yo creo que no. Yo creo que el Señor va a darle una oportunidad más a cada uno de nosotros, a mí, a ti. Elena de Huay habló de 3 elementos y con esto acabo. Ella habla de vida en el campo, con 2 objetivos, espiritualidad y educación. ¿Por qué? Porque vivir en el campo significa desarrollar una conexión más profunda con Dios. Pero ella nunca habló de abandonar las grandes ciudades. Ojo con eso, porque estoy encontrando por ahí algunos puntos exacerbados de este tema. Algunos dicen, ahora llegó el momento de irse y nunca más volver a las grandes ciudades. No, no es así. De hecho, Elena, cuando hablaba de programarse para ir viviendo fuera de las ciudades, ella decía, sin dejar de hacer la tarea en las grandes ciudades, sin dejar de predicar en las grandes ciudades. No es el momento de la huida. La salida, sí, programada, ordenada, orando al Señor, pidiendo su dirección. ¿En base a qué motivaciones se va fuera del campo a vivir? Elena lo presenta en 3 aspectos. Número 1, los que tienen niños pequeños, de preferencia. Vivir en el campo les va a ayudar a salir fuera de las influencias contaminantes del mundo, de la sociedad y de las grandes urbes. Ella le da prioridad a ese grupo primero. Segundo, obviamente ella habla por un tema espiritual, un mayor desarrollo de espiritualidad en nuestra vida. Y un tercero habla de un nivel de educación, que vamos a poder emplear los elementos educativos que nos presta la naturaleza, el trabajo en el campo, ver la flor crecer, etcétera, etcétera, consumir y alimentarnos de lo que produce la tierra y que nos preparará también para el momento en que se dé las leyes restrictivas laborales al pueblo adventista. Pero hay 2 elementos más. Están los puestos de avanzada, que ella los definía como lugares donde el pueblo adventista debiera instalar sus sanatorios, centros de vida sana, etcétera, instituciones que puedan enseñar a la gente cómo vivir adecuadamente y restaurar la imagen de Dios en su ser. Esto se hizo. Esto se hizo. De hecho, yo en este momento les estoy hablando desde mi casa, que está dentro del campus de la Universidad Peruana Unión. Y la Universidad Adventista Peruana Unión se encuentra
prácticamente con el tráfico y todo a 1 hora de Lima. Esta es una zona rural, pero ya nos alcanzó la ciudad, ¿no? O sea, ya es parte de Lima. En su momento esto era lejos. Bueno, tenemos que ir pensando en esa progresión de puestos de avanzada que en definitiva tienen el objetivo de poder enseñarle a las personas la forma en que vive el pueblo remanente, la forma como come el pueblo remanente, la forma como es saludable el pueblo remanente. Los puestos de avanzada tienen que ver con una vida en misión. Ahora, para este proyecto obviamente se requiere gente que se prepare, que estudie, que analice estos temas con profundidad. No pueden ser neófitos. Pero sí, cualquier hermano, hermana, está con ese deseo en su corazón, tienen el alma ese anhelo, ese deseo, pues póngase en contacto con sus líderes. Vea la manera de canalizar lo que usted quiere hacer con las personas indicadas que tiene la iglesia. Y finalmente, el tercer aspecto que tiene que ver con centros de influencia. Los centros de influencia, y acá toca algo que para nosotros particularmente nos trae lindos recuerdos, ya que nos tocó en mi momento de ser director de misión global de Santiago en la Asociación Metropolitana. Nos tocó en nuestro periodo implementar este proyecto en Santiago de Chile y luego se extendió a todo el país. Los centros de influencia tienen que ver con el énfasis de un evangelismo urbano. Este es el trabajo en las grandes ciudades. Es un trabajo multiministerio, es decir, donde se involucra la mayor capacidad de talentos y dones que tiene la iglesia para servir a la gente. No mostrándole la doctrina primero, sino mostrándole el estilo de vida adventista. Esta es la fórmula de los centros de influencia en la misión dentro de las ciudades. No mostrar la doctrina directamente, sino el estilo de vida que produce la doctrina. En otras palabras, como dijeron los apóstoles, ven y mira. No ven y escucha. La gente de hoy quiere ver, no quiere escucharte. Está cansada de escuchar. Hoy el cristianismo es tan poco popular por la misma inconsecuencia de los cristianos. Por eso hay tanto ateo, por eso hay tantas personas que no creen en nada, sobre todo Chile. Chile y Uruguay son los países de mayor ateísmo en Sudamérica. Entonces la gente quiere ver vivencialmente cómo el mensaje adventista se practica, se vive. Y los centros de influencia tienen ese objetivo, mostrar cómo comemos, mostrar cómo hacemos estilo de vida deportiva, actividad física, mostrar cómo nos relajamos, mostrar todos esos elementos que tienen que ver con el mensaje de salud. Y que obviamente es parte del mensaje de los 3 ángeles. Está unido. Me da pena, me da mucha tristeza, me duele el corazón cuando yo veo predicadores, y con todo mi cariño voy a decirlo, pero pastores inclusive y laicos, que a veces de repente, sin ningún deseo de hacerlo negativo, pero finalmente se entiende así, ironizan el mensaje de salud. Cuando dicen, no, hay que predicar solo de Jesús y punto. Lo que coma o deje de comer, eso no lo va a salvar. Es verdad, pero por favor complete la frase. No lo va a salvar. Es verdad, lo que coma o deje de comer no lo va a salvar, pero sí es un fruto de la salvación. Lo que usted haga con su salud, con su cuerpo, por favor, es el resultado de la obra transformadora del Espíritu Santo, porque el Señor va a venir a destruir a los que han destruido el templo del Espíritu Santo. Y ese templo es su cuerpo. Y no es posible que estemos predicando. Probablemente, y voy a reiterar, sé que se está grabando este video para que se entienda bien, yo no estoy acusando a nadie ni estoy diciendo a nadie, pero cuando yo digo frases incompletas, hablando a nivel de sintaxis, de entendimiento, de semiótica, de comunicación. Cuando yo digo una frase suelta así, el evangelio no es comida ni bebida, solo Cristo hay que predicar, usted está inmediatamente, sin decirlo, estableciendo una verdad por descarte. Que lo otro no tengo que preocuparme, no es importante. Entonces yo tomo el tema de la salvación, lo coloco en su énfasis correcto, está bien, es solo Cristo y somos salvos por gracia, amén, yo lo creo igual, pero por favor complete lo que acaba de decir incompleto, que fue que la comida y la vida no es salvación, pero complete, ¿qué es entonces? Porque si lo deja solo en el aire, entonces el mensaje de salud precioso que tiene el pueblo adventista y que fue revelado por visión divina, usted lo está dejando en un nivel deplorable, ironizado a veces. Escucho predicadores que hasta se bromean de eso.
A mí me duele el corazón, porque lo que están haciendo es rebajar la norma y una verdad tan bendita que el Señor nos regaló como iglesia y que ahora, en la peor crisis que está viviendo el mundo de los últimos años, debiéramos estarlo predicando a voz en cuello, porque la gente no sabe cómo comer, no sabe cómo desarrollar un sistema inmune más fuerte, no sabe cómo levantar su ánimo, está inmunodeprimida y nosotros tenemos este bendito mensaje de salud hace tantísimos años. Por eso, mi amigo, los centros de influencia abarcan estos elementos y los ponen en una visión práctica, vivencial, experimental, y la gente de esa manera dice, qué extraordinario estas cosas que ustedes hacen. ¿Y por qué lo hacen? Y ahí viene el por qué. Y ahí viene el mensaje, la palabra ya doctrinal, digámoslo, de alguna forma. Amigos queridos, yo siento en el Señor que estamos viviendo tiempos solemnes, tiempos muy, muy solemnes. Y solamente les quiero decir que con esta grilla de pensamientos y de ideas que acabo de plantear, mi deseo y mi anhelo es que podamos tener una vida más consecuente, una vida de fe mucho más profunda. Nuestras iglesias hoy están cerradas, nuestros templos, porque nosotros somos la iglesia, pero muy pronto quizás se abrirán. Y tú que eres estudiante, tú que eres médico, que me estás escuchando, que eres enfermera, enfermero, psicólogo, o que tengas cualquier otra profesión, tienes que colocar todo este concepto dimensional que yo he estado explicando a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, y ahora definir cosas tú en tu vida propia, personal. Si estás estudiando, querido, no dejes de estudiar. Si Dios te llevó hasta aquí, es porque ese es su plan. Si tú abortas tu proyecto, no estaría bien. Dios te llevó hasta acá, sigue avanzando. Pero tu cosmovisión y enfoque futuro tiene que cambiar. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Dios me trajo a hacer esto ahora acá? ¿Por qué estoy estudiando? ¿Por qué tengo este negocio? ¿Por qué tengo una consulta? ¿Por qué soy médico? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Este es el momento de las grandes definiciones de la vida. Porque quizás hasta aquí el tema de los eventos finales, de la crisis final, lo veíamos algo muy distante, muy lejano a nosotros. Hoy lo estamos viendo más cerca. Y entonces es un momento de replantear si no lo habías hecho antes. Porque a veces la vida te sumerge en una desidia, en una inercia, que terminas haciendo las cosas mecánicamente sin darte cuenta y pierdes el foco. Y quizás esta crisis nos está llevando a volver al foco, a volver a enfocar y decir, bueno, yo me preparo, yo estoy estudiando medicina, yo soy médico. ¿Y por qué lo soy? Señor, ayúdame. Aquí estoy en plena crisis mundial, una tremenda crisis sanitaria. Me has traído a este mensaje maravilloso del adventismo. ¿Para qué? Muéstrame el camino, muéstrame el enfoque. Y espero y anhelo en el nombre del Señor que este enfoque global que yo acabo de explicarles, con la ayuda del Señor, lo podamos ir digiriendo y analizando ya en tu experiencia personal y aplicarlo en tu vida. Que el Señor te bendiga. Le damos muchas gracias al pastor por su presentación y a continuación el pastor responderá algunas de las preguntas que se han enviado al chat de YouTube. Dice Danilo Cartagena, un periodista argentino propone un nuevo orden mundial comandado por el Papa, ya que nadie se salva solo. ¿Qué es el lema del Papa? ¿Cuál es su opinión? Bueno, con respecto al nuevo orden mundial y a todas estas enseñanzas que están empezando a predicar y a enseñar muchas personas, obviamente que nosotros creemos en que viene un nuevo orden mundial. Si quisiéramos usar esa palabra, ¿no? No es bíblica, no aparece en la Biblia, pero ya que la acuñó George W. Bush hace muchos años, en los 90, se ha ido usando de ahí en adelante. Ahora, bajo la mirada de Apocalipsis 13, obviamente, el poder papal recuperará su fuerza, secundado por el poder civil de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabemos. El cómo lo sabemos relativamente. Sabemos que habrá una ley que impondrá una falsa adoración en un falso día, que se emitirá una ley que será inmediatamente replicada en los países del globo. Eso lo sabemos porque Apocalipsis 13 y nuestra interpretación histórico-gramatical lo enseña, y obviamente está refrendado también por el espíritu de profecía.
Ahora, de ahí a entrar a detalles como, por ejemplo, la reunión que ahora tenga el Papa, no sé si es en septiembre, octubre, ahí puede ser el inicio, y todas esas cosas es caer en una especulación. Nadie ha visto la agenda del Papa y lo ha leído, ¿no? No hay un Wikileaks adventista ahí buscando información de ese tipo, aunque hay muchos que especulan. Yo tengo mucho temor con eso y le digo a los hermanos y a ustedes, aprovecho en decirles, no entren a ese terreno, porque eso es un terreno muy peligroso. Que si la vacuna es la marca de la bestia y cosas como esas. Amigos queridos, donde todavía nada se ha visto, no hables nada ni des por sentado nada. Solo enseña, predica lo que ya está revelado y que tenemos, por cierto, muchísimo para poder enseñar. Muchísimas gracias, Pastor. Otra pregunta de parte de Sebastián Quinteros dice, Pastor, no me queda muy claro lo que significa orgánico cuando nos habla de la misión orgánica. ¿A qué se refiere? Ok, yo estoy utilizando una terminología vegetariana para las cosas. Estoy hablando de una forma de hacer misión de manera natural y espontánea. Lo orgánico es algo natural y espontáneo. Por ejemplo, comerte una manzana orgánica es tan rico, es tan sabroso porque tú sientes un sabor distinto, diferente. ¿Y por qué es orgánico? Porque nació natural y espontáneo, sin intervención externa o ningún tipo de manipulación genética. Una misión orgánica significa que es una misión natural, que no viene producto de la presión del grupo, ni viene producto de que otro te está presionando, te está obligando, o tú mismo te autoconvences de que hay que hacerlo porque hay que hacerlo y lo haces por inercia. Ese tipo de misión no sirve porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es efervescencia de eventos o de programas, pero no es una misión que se mantiene en el tiempo de manera natural y espontánea. No es algo natural que sale de ti. El evangelismo, la misión, eres tú. Las campañas evangelísticas, eres tú. No estoy diciendo que no sea importante las campañas y las actividades que tenga la iglesia. Ahora estamos acá en un proceso de campañas de Caleb Digital. Amén. Si hay que estar allí, vamos, apoyemos, prediquemos. Son los recursos que Dios nos está dando para hablarle a la gente. Pero terminó Caleb, por ejemplo. Terminó Semana Santa. Terminó el Congreso de Jóvenes ahí en septiembre. ¿Se acabó? ¿Se acabó la misión? Entonces, si es así, tú estabas viviendo una misión que no era orgánica. Era una misión eventual. Era una vida de misión solamente efervescente por fechas o momentos. El concepto de misión orgánica es una misión constante, permanente, natural y espontánea, producto de la obra del Espíritu Santo en tu vida, mostrando a otros lo que el Señor ha hecho en ti. Siguiente pregunta. Anónimo. La mayoría de nosotros dedicamos la mayor parte del día a cosas seculares. Entonces, ¿cómo podemos lograr esta forma de vida y levantar estos ministerios o instituciones? Ya que esto requiere mucha dedicación. Sin duda alguna que todo sueño o toda gran misión que Dios coloca en nuestra vida va primero a través de un sueño, pero luego tiene que ser confirmado. Hay muchas personas que han establecido algunos centros de apoyo o inclusive familias que simplemente han decidido alejarse de las ciudades y tener una vida en el campo y no dejan su vinculación con las grandes ciudades por el trabajo, porque vienen a su iglesia, pero ya están empezando a vivir una vida como la que Ellen White lo planteaba. Ahora, por favor, esto no quiere decir que esto sí o sí hay que hacerlo todos y tienes que ver la manera de hacerlo y endeúdate para poder hacer eso y métete un crédito, porque eso sería absurdo. Mi amigo, esto no es una regla pareja que todos tienen que hacerlo en tal fecha, en tal momento. Esto es algo que tiene que ser un producto de una experiencia espiritual. Es como Dios te vaya hablando en el momento y en el tiempo correcto. Si tú eres estudiante, si tú eres emprendedor, si tú estás replanteando tu vida económica ahora frente a esta crisis, no sería malo, no sería malo también mirar y observar lo que Dios te está hablando a través de esto y qué cambios pudieras hacer para tus ingresos o qué manera poder sostenerte. El gran tema es este y lo dejo allí para que tú lo analices.
El gran tema es este: la crisis del coronavirus o del COVID-19 nos ha mostrado cuán vulnerables somos y cuán dependientes somos de los recursos externos. Hablaba la vez pasada un especialista sobre la ciudad de Lima. Lima es la capital del Perú, tiene casi 9 millones de habitantes. Es una enorme ciudad. Y decía que si hubiese una situación como la que ocurrió en el coronavirus, pero que gracias a Dios no llegó a mayores, por ahí uno que otro alzó sus precios de comida, pero el presidente inmediatamente dio una ley que eso no estaba prohibido. Sin embargo, igual la gente se atiborró de cosas. Vieron ustedes noticias de otros países, la gente llevándose papel higiénico, confort, comida, cuando no era necesario, ¿no? Pero ¿qué demostró eso? Demostró de que grandes ciudades como Lima, Buenos Aires, Santiago, su capacidad de sostener a su población, si dependiera solamente de esos negocios, sería mínima. Algunos llegaron a decir que Lima se sostendría solamente 4 días con los alimentos que tiene en los supermercados. Y después de 4 días, 5 días, ¿qué? Entonces, lo que puso de manifiesto esta crisis fue nuestra flaqueza y nuestra profunda debilidad de autosustentabilidad. La gente que ahorita está en el campo, yo hablé con un hermano la vez pasada. ¿Cómo estás, amigo? Pastor, acá ni se ha sentido la crisis. Yo no he sentido el coronavirus. Estamos cosechando ahorita maíz, estamos sacando esto, lo otro. Estamos tranquilos. Salimos de mi campo aquí, qué sé yo. No estoy diciendo que haya una migración campestre, todo el mundo para el campo. O sea, estoy diciendo que esa es una decisión tan personal y tan familiar que tú la tienes que vivir del lado de Dios. Y si está en tu plan y eres un profesional en la salud, de poder montar una consulta a las afueras de las ciudades, de poder generar un centro de entrenamiento, de capacitación para la gente no adventista, de cómo poder comer saludablemente. Y están haciendo ese fueguito en tu corazón de poder poner tu carrera, tu estudio, tu profesión o lo que vayas a llegar a hacer después en las manos de Dios para lo que viene después al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero eso es un tema que tú tienes que leerlo junto a Dios en tu propia vida, con tu propio corazón y ponerlo en papel y analizarlo y pedir a Dios sabiduría. Ya algunos lo han hecho. Cuando hicimos la maestría en Misión y Salud en Chile, en la UNACH, tuvimos algunos profesores que ya tienen centros de ese tipo. Uno de ellos, un profesor argentino, un doctor, un médico adventista, que tiene un centro de vida sana en una zona regional de Argentina. Y Dios lo ha bendecido de una manera increíble y la gente va, aprende el estilo de vida saludable adventista. Ya muchos lo están haciendo. Pero como te digo, no es que sea un programa, la unión dice, en tal día nos vamos todos al campo. No es así. Tenemos que avanzar en las grandes ciudades. Y ojo, un detalle para terminar. Elena de Huay habló de la vida en el campo en el mismo tiempo o casi contemporáneo al tiempo en que también hablaba del evangelismo en las grandes ciudades. Y uno podrá decir, pero ahí Elena comete una contradicción. No es una contradicción. Ella está utilizando las dos columnas. Trabajo de avanzada, pero también centros de influencia. Finalmente, la iglesia tiene que operar haciendo la misión y donde Dios te coloque, tú serás bendición. Ponlo en las manos de Dios, ora al Señor. Las actividades que tengas hoy probablemente son necesarias para tu estudio, para lo que tengas que terminar, pero si tú tienes que tomar una dirección, confirma que sea un llamado divino y no una emoción del momento. Gracias, pastor. Acá hay otra pregunta que dice, somos varios en el grupo que hemos terminado la carrera o que estamos terminando. ¿Qué consejo nos puede dar respecto al plan de Dios para los médicos en este tiempo solemne en el que vivimos? De parte de Ana Belén Cáceres. Bueno, Anita, qué linda tu pregunta, pero qué enorme responsabilidad me dejas a mí respondértela, porque yo te podría decir, yo no soy médico, soy pastor, bueno, hice la maestría en misión y salud, Dios nos dio un bagaje bonito en el área pastoral, seguimos aprendiendo, no lo sabemos todo. Nos dio un tiempo muy bonito, vivimos en Loma Linda un mes, pudimos ver de cerca cómo es esa zona extraordinaria donde está obviamente
inoculada la idea de una blue zone, ¿no? Una zona azul, de acuerdo al estudio que se elaboró. Así que desde un tiempo a esta parte he visto que el mensaje de salud en mi vida personal y en mi familia ha cobrado una fuerza como nunca antes. Y por una situación de salud personal que yo viví y que me llevó a confrontarme a una gran pregunta. ¿Mi ministerio está realmente siendo integral? ¿Estoy cumpliendo el mensaje integral? Y ese problema que tuve de salud, que gracias a Dios lo superé por la ayuda del Señor y por la aplicación del mensaje de salud, cambió mi ministerio para siempre. Si yo fuera tú, Ana, si yo fueras tú, yo le pediría al Señor dirección. Tienes que ser luz y sal donde Dios te ponga. Si el Señor está abriendo las puertas para que tú puedas desarrollar tu... Y te voy a hablar de algo interesante. Ya no te voy a hablar de profesión, aunque se me molesten algunos médicos por ahí. Te voy a hablar de tu ministerio. Porque ahora tú, Ana, que ya acabaste, u otros más que han acabado su carrera de medicina, y les felicito en el nombre del Señor, tienes ahora un ministerio médico en tus manos. Y en un mundo que ya cambió y que entra a una escena más compleja a nivel sanitario, Dios te puede llevar y usar de una manera poderosa. Yo solamente te diría, Ana, y a todos los amigos que nos escuchan, que son jóvenes estudiantes, que se pongan en las manos de Dios, tomen decisiones sabias. Si quieren hacer algo que tiene que ver con un centro de vida sana o buscan alguna orientación por esa línea, entren en conexión con las entidades que nuestra iglesia tiene. Por ejemplo, ASI en los Estados Unidos, OSI en Sudamérica, trabaja mucho con centros independientes, pero no necesariamente son independientes de la fe adventista, no lo son. Son ministerios de apoyo a la iglesia adventista y que están regulados por los reglamentos de la iglesia mundial y que trabajan muy de la mano de la iglesia adventista. Tenemos allí en Chile los Aromos, que es muy bueno el trabajo que ellos están haciendo, y otros más. Entonces, si tú eres una profesional en la salud, un profesional en la salud, wow, eso sería una bendición. Piensa en eso, medítalo. Te recomendaría la lectura del Ministerio Médico, el libro de Elena de White, El Ministerio Médico. Léelo profundamente y conéctalo con estudios proféticos. Probablemente, capaz hagamos algún día una reunión con estos jóvenes, si ustedes quieren. Con estos jóvenes específicamente, yo me ofrezco y podamos reunirnos algún día y poder quizás profundizar este tema. Pero en primer lugar, busca al Señor, busca la dirección, busca la guía espiritual. Y si tú estás pensando en vivir para servir, gloria a Dios, todos los canales de servicio que tiene nuestra iglesia son tremendos. A nivel hospital, sanatorios, clínicas y a nivel de proyectos de emprendimiento personal, que puedes muy bien conectarlo con las iniciativas que ya han tomado otros a través de estos centros que yo te acabo de mencionar. Muchísimas gracias al pastor Daniel Recuenco. Agradecemos su tiempo y disposición para acompañarnos en esta charla y por ayudarnos a entender de mejor forma el plan que Dios tiene para nosotros. Continuamos orando por su familia y ministerio y confiamos en que Dios guiará sus pasos y seguirá bendiciendo sus vidas. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Romanos 10:15. Un cariñoso saludo de parte de Estudiantes Ama Chile. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga, les mando un gran abrazo y bueno, para otra oportunidad estaremos seguros allí de poder apoyarles si Dios lo desea. Un abrazo grande, que Dios te bendiga, Nicolás. Nos gustaría invitarlo a que nos dirija en oración para concluir. Claro que sí, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el testimonio inspirado de tu sierva y pedimos, Señor, tener la sensibilidad y un corazón dispuesto y disponible a hacer tu voluntad en estos tiempos difíciles que nos está tocando, pero también momentos y tiempos solemnes y probablemente tiempos que quisieron vivir hombres de Dios en el pasado, porque si tú nos permites mantener la vida, podemos ser, Señor, quizás la generación que te vea venir en las nubes de los cielos. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a entrar en sincronía con tu voluntad, como dice tu sierva, para poder cumplir la misión.
Bendice a mis amigos, cuida de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Esperamos que esta instancia haya sido provechosa para los asistentes. Recuerden seguirnos en Instagram como @ama.estudianteschile, en Facebook Estudiantes Ama Chile, y suscribirse a nuestro canal de YouTube para enterarse de las próximas transmisiones. Feliz sábado y que Dios los bendiga.